el día está frío, lo sé. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eric Fuentes, soy jefe de Patrimonio, Memoria y Derechos Humanos del Parque Cultural Valparaíso, es cárcel pública. Es para mí verdaderamente un orgullo que este lanzamiento de libros se dé en este espacio, toda vez que forma parte de esas memorias soterradas y subterráneas que no forman parte de la conciencia del país, más amplia, ¿no? Y en ese sentido van nutriéndonos de otro relato, otra mirada y otro tipo de organización, ¿no? Otro saber. En ese sentido, decir un par de cosas al respecto, ¿no? Nos encontramos ante un libro que se llama Pro al golpe en la Armada, Asmar Talcahuano, 11 de septiembre de 1973, de Dani Gonzalo González Aranea, que nos acompaña acá, ¿verdad? Y además nos acompañan Patricio Quiroga, que también es historiador y académico de la Universidad de Valparaíso, ex académico, ¿verdad? Nos acompaña también Víctor Martínez, operario, ¿verdad?, de la Armada de Chile, integrante de la Comisión de Memoria Histórica de la Marinería Anticolpista en 1973. Nos acompaña también Eli Moraga, ¿verdad?, que también es una realizadora audiovisual y documentalista que nos va a presentar un avance de la pieza La, ¿cierto? Y yo comentarles algunas cosas antes de esto. Tal vez una dimensión omitida y a lo menos poco tratada de la historia de la Marina son las crisis sociales recurrentes, muchas de ellas con efectos mayores en la historia de la República, ¿no? Este estudio, ¿verdad?, nos permite acercarnos a esta crisis social que sacudió a la Armada en 1973 y que se inscribe en la vía de la superación de una historiografía que se encuentra limitada por un lado a las fuentes escritas y principalmente escritas por las élites, ¿no? En el caso se presta ya que un movimiento esencialmente secreto deja escasas constancias escritas y lo fundamental de su actividad tiene como único soporte la memoria de sus actores, ¿no? En ese sentido, este trabajo narra la historia de la constitución del primer comité de solidaridad con los marinos detenidos en Talcahuano, cuyo primer objetivo fue obtener una entrevista con el presidente y otras autoridades para señalar la conducta patriótica, el comportamiento antigolpista y su respeto irrestricto a la Constitución y la ley. Ya sabemos un poco de lo que pasó después de eso. Sin embargo, hacer este lanzamiento acá en Valparaíso es muy especial porque también en Valparaíso hubo SMART y porque también hubo organización política dentro, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Por tanto, en ese sentido, agradecemos al Comité, ¿no?, de Memoria Histórica de la Marinería Antigolpista de 1973, quienes gentilmente, con Cineforum por cierto, accedieron a vincular, a tramar esta organización con nuestro sitio de memoria. Y sin más, ya esperaron bastante, ¿verdad?, les dejo la palabra a Patricio, quien va a compartir su experiencia. Muchas gracias. Bien, tengan todas y todos muy buenas tardes. Un saludo cariñoso. Hace unos 10 años, Mariano me invitó a la presentación de otro libro sobre un tema muy parecido. Lo que significa que 10 años después, el tema sigue siendo recurrente. Han pasado 50 años de esos días luctuosos, ¿no? Y la problemática que no se resolvió en aquel periodo todavía no se resuelve. De manera de que ojalá tengamos muchos textos como este para ir ampliando nuestra visión de aquel pasado. Me ha tocado en suerte presentar el texto. Al mismo tiempo me han pedido que adelante un par de opiniones, de manera que por la premura del tiempo entro inmediatamente, ¿no?, en lo primero, la presentación. Un libro, la presentación del libro es como presentar un hijo. Es una fiesta, es un momento de fiesta, es un momento de alegría, ¿no? Y la presentación del libro tiene un solo objetivo: incitarlos no solo a que lo compren, ¿no?, sino que a lo estudien y a que podamos en algún momento debatir y discutir, ampliar esa historia. Y en ese sentido, en primer lugar, quiero agradecer la invitación, como quiero agradecer la presencia de Dani, a quien conozco hace muchos años, porque viajar 800 kilómetros para presentar un libro nos muestra una voluntad extraordinaria.
extraordinaria. 800 kilómetros para que conversemos a más tardar 1 hora y media. Entonces, Dani, gracias por la invitación, nos hemos encontrado en otros coloquios, en otras discusiones, ¿no? Pero nunca con esta tremenda lejanía. El texto de Dani Monsalve lleva por título Proa al golpe en la Armada. Proa al golpe en la Armada, Marta Alcahuano, 11 de septiembre de 1973. El texto del profesor Monsalve condensa en 243 páginas un prefacio, un prólogo, una introducción, 4 capítulos, las conclusiones, anexos muy interesantes y la correspondiente bibliografía. Es un texto redondo. Es un texto al cual no le falta absolutamente nada. Aún más podríamos decir que este texto se inscribe en los días de la tragedia antidemocrática, ¿no? Y no solo eso, sino que resalta la particularidad regional, la de ustedes, aquella que se estaba quedando afuera. Ojalá que el próximo año tengamos muchos textos como este. Sé que en Punta Arenas, sé que en La Serena se están preparando textos, ¿no? Porque vienen los 50 años del derrocamiento de la Unidad Popular y ese va a ser un momento de explosión de la memoria. Una memoria que ha estado constreñida hasta el día de hoy por diversas razones. Ya me voy a referir a esa temática. Este texto metodológicamente, ¿no? Yo diría de que está muy bien escrito. Está muy bien escrito, de rápida lectura. No faltan los conceptos, no faltan los elementos teóricos, pero es un placer leerlo, porque los historiadores escribimos feo. ¿O no? En cambio, aquí estamos frente a un texto agradablemente bien escrito, ¿no? En que además hay un elemento que para mí es muy importante, y es que el uso, estaba mirando mal y tenía los lentes cambiados. ¿No? Entonces decía, se me está nublando la vista, pero no, eran los lentes. Decía que no solo es un texto muy bien escrito, sino que es un trabajo que trabaja muy bien las fuentes. Y eso para los historiadores es muy importante, en lo que nos diferencia, por ejemplo, con los sociólogos, por ejemplo, con los antropólogos, con los escritores, ¿no?, de distintos tipos. Entonces estamos ante un trabajo de primera magnitud, ¿no? Pero al mismo tiempo yo he visto pocos textos, ¿no?, sobre temas aledaños y contingentes en que se trabaje en profundidad la historia oral. Aquí hay una metodología importante porque a los historiadores nadie nos enseña historia oral. La tomamos de los periodistas, la tomamos de los antropólogos, un poquito por aquí, un poquito por allá, pero aquí sale una historia oral, el relato vivido de cada uno de los participantes en ese momento queda claramente establecido. Pero además, Dani nos pone frente a algunos problemas importantes, ¿no?, en la disciplina. Por ahí hace una mención al tiempo presente, que es un elemento teórico de primera magnitud. Muy trabajado en España, muy trabajado en Francia, muy trabajado, ¿no?, en Inglaterra. Muy trabajado por los colegas argentinos, pero poco trabajado en Chile. Poco trabajado en Chile. Entonces, estamos aquí, voy resumiendo, ante un jirón de historia, un periodo de historia que desde lo regional, en combinación con lo nacional y con un marco teórico metodológico adecuado, rescata un tema importante para la historia nacional. Un libro redondo, que espero que cuando ustedes salgan lo compren a toneladas. Si no, ¿cómo vamos a seguir discutiendo? Si no, ¿cómo vamos a seguir conversando? Un par de reflexiones. Préstame el libro un poquito, permítanme. La primera reflexión es la siguiente. No tengo el libro, lo leí en el computador.
Por eso que le estoy sacando el libro a Dani. En la página 216, no coincide el libro con lo que yo leí en el computador, por lo tanto, de memoria. Pero en la parte final, en el resumen del libro, ¿no?, se dan nombres, se rescatan seres humanos, se rescatan personas, pero no solo se rescatan para la historia de estas personas, sino que además estas personas son reivindicadas en lo que hicieron, porque allí se señala que después de los consejos de guerra, que después de las acusaciones, no quedó nada. Todo fue humo, todo fue mentira. Y entonces, la gran conclusión de Dani es que nuestros marinos democráticos, ¿no?, fueron presa de una maniobra de la cual quedan libres de polvo y paja 40 años después en este libro. Pero eso nos lleva a otra cosa, mis queridos amigos. Usted puede ser de izquierda, de centro, de derecha. Pero a modo de corolario, respecto a esta primera navegación en el pensamiento que nos pone Dani, es la siguiente. La mentira es una constante en la historiografía de derecha chilena. La mentira es una constante en los militares chilenos. La mentira es una constante en la oficialidad de la Marina. Lo vemos hoy día. Lo vemos hoy día. Yo no tengo temor en meterme en las coyunturas políticas porque la historia es política. Las ciencias sociales son políticas. La antropología, la sociología nos permiten entender el mundo para tratar de transformarlo. Si no, es una disciplina del siglo XIX que se queda meramente en el relato y no en el estudio de los acontecimientos. Entonces, aquí hay una gran conclusión, el tema de la mentira, ¿no? Por eso, la necesidad de leer libros como el que nos trajo Dani. Segundo, una segunda reflexión. Por ahí, en la página 26, ¿no?, Dani dice que es importante. Este es un elemento teórico que a mi juicio es muy importante y espero que no se me moleste nadie por lo que voy a decir, ¿no? Es muy importante para Dani esa relación que se establece entre la historia del tiempo presente y la memoria. Hace 20 años atrás, 15 años atrás, la historia del tiempo presente no era bien mirada. No era bien mirada, ¿no? Y teníamos muchas dificultades para meternos en la historia del tiempo presente. Incluso con mis colegas que eran supuestamente de izquierda. No es bien de izquierda rosa, diría yo, porque se oponía, ¿no?, al estudio desde este punto de vista, ¿no? Y entonces, la historia del tiempo presente estaba acusada de subjetividad, de presentismo. Subjetividad y presentismo, y entonces se le descalificaba. Pero hoy día hay otra visión. Hoy día prima la visión de Julio Aróstegui, que dice que la historia del tiempo presente es la historia vivida. Prima la visión del gran historiador inglés Eric Hobsbawm, que dice que la historia del tiempo presente es el tiempo de la propia vida. En otras palabras, todos estamos haciendo ahora historia del tiempo presente, ¿no? Y Veridad, el historiador francés, que señala que la historia del tiempo presente es el tiempo de la experiencia vivida. Y entonces, en España la historia del tiempo presente abarcaría de 1939 hasta la transición, mediados de los 80. En Francia se plantea que la historia del tiempo presente se inicia tras la Segunda Guerra Mundial y culmina el año 1968. ¿No es cierto? Más o menos. En América Latina la historia del tiempo presente se inicia en 1973 con los golpes de Estado en Uruguay, Chile, Argentina. Y esa historia del tiempo presente se termina en el 2008, ya lo voy a explicar. El 2008 le digo.
le inquieta, ya lo vamos a explicar. Pero en este contexto de la historia del tiempo reciente, por ahí, en alguna de las páginas que no las vamos a buscar, ¿no? Nuestro amigo cita a profesores de historia que señalaban que hasta hace 10 años atrás los sucesos del 73 prácticamente no se enseñaban en el colegio. Yo le pregunté a mi hija, tengo una hija también profesora de historia, y también me dijo lo mismo. No, estos últimos años, papá, se está enseñando, de hace unos 9 o 10 años atrás. Se está enseñando. Pero, y aquí viene mi gran pregunta, ¿se está enseñando la historia del tiempo presente que terminó el 2008? ¿O se está enseñando la historia del tiempo reciente? La de ahora. Y aquí yo les decía que puede que alguien se me moleste. Porque, ¿por qué se enseña ahora en la historia del tiempo reciente los luctuosos incidentes del 73? Y la respuesta es una sola. La respuesta es una sola. La derecha jamás quiso que se conociera esta historia. Pero la izquierda rosa, no es mío el concepto, es de Tariq Arif, ¿no? Un paquistano, y de Frank Guadichot, un francés, pero la izquierda rosa, ¿no? También colaboró en esto, ¿no? Cerrando el acceso a la memoria por razones de Estado. Entonces, la amnesia histórica fue completa, y por eso los retrocesos de conciencia política que tenemos en nuestro país. Esto es grave, esto es grave. Pero hay que agradecerle a nuestro amigo y colega Dani, que pone el tema ahí arriba de la mesa, pues. Ahora le queda claro. Nos incita a la discusión, ¿no? ¿Cómo empezar a estudiar el tiempo histórico? Porque en las escuelas de historia de nuestro país, el tiempo histórico se relata pero no se estudia. Cómo va cambiando, cómo va variando, hacia dónde va. Y cuando no sabemos hacia dónde va el tiempo histórico, nos metemos en la consolidación de los modelos y estructuras económicas, o nos contentamos con aquellos modelos. Lo dejo hasta aquí, lo dejo hasta aquí. Luego, Dani, desde la página 62, esta es la parte que más me gustó a mí, de la página 62 hacia adelante, entrega insumos para una investigación sobre la visión de mundo de la oficialidad de Marx. No me estoy metiendo en el texto, estoy sacando elementos que el texto me hacen reflexionar y repensarlo. Y entonces aquí habla de la dimensión de Dios, patria, propiedad. ¿Por qué me llamó la atención? Porque hace unos días atrás vi en Santiago por primera vez, en Viña, hace un mes atrás, ¿no? Vi por primera vez después de 50 años a jóvenes vestidos como se vestía una organización, ¿no? De extrema derecha, ¿no? Que se llamaba Fiducia. Tradición, familia y propiedad han reaparecido. ¿Y qué es fiducia? Sino tradición, Dios, familia, propiedad. Y entonces de la página 62 para adelante lo que hace Dani es mostrarnos ese pensamiento anidado en la oficialidad de Marx. Esto, muy rápido porque tengo solo 15 minutos, esto es tremendamente importante. Porque abre un camino para el estudio de la visión de mundo. Y resulta que esa visión de mundo, esta fue la última tesis que dirigí en la Universidad de Valparaíso, ¿no? Es una historia, ¿no? En la cual hay varios anexos de ex oficiales de Marina que señalan, entre otras cosas, que es el único delito, comillas, que ellos cometieron es no haber terminado con todos los comunistas en Chile. Y vuelven a señalar su prosapia respecto a familia, tradición, propiedad. Esto está anidado. Pero resulta que hace unos 30 años atrás, con un equipo, estudiamos esto mismo, pero referido al ejército.
y encontramos una sorpresa enorme. Hay por lo menos 7 nichos diferenciados de la historia de Chile, de cada uno de los cuales ellos se nutren para tener una visión global. Hay ahí una visión hermética que en general los civiles no conocen. Aquí hay gente bastante mayor, al igual que yo, y se recordarán cuando hacíamos chistes por allá por los 70, llenos de miedo, entre paréntesis, por lo menos yo, ¿no? Cuando nos reíamos de los 4 generales. Y resulta de que cada uno de los generales tenía una visión estructurada del mundo. Por eso es que cuando Dani, de la página 62 para adelante, se entrevera con esta concepción de la vida y de la historia, lo que nos está abriendo es un camino. Lo que no está abriendo es un camino. Y finalmente, por razones también de tiempo, voy a señalar lo siguiente. Desde hace mucho tiempo, todos venimos escuchando que el Plan Z lo desarrollaron los militares, que lo desarrolló o se le entregó a, ¿cómo se llama?, a Vidal Correa, la misión de escribirlo, ¿no? Más aún, si uno agarra los viejos textos, este fue el primer BEA que salió después del golpe de Estado, es el 28 de noviembre del 73. Viene lleno de armas, no viene lleno de acusaciones a la Unidad Popular, así murió Allende, Cañaveral y Tomás Moro, el nuevo gobierno, pero ni una palabra sobre el Plan Z. Entonces, efectivamente lo labró, efectivamente lo desarrolló, no Vidal Correa. Los militares le dieron los insumos, pero aquí hay algo que hay que preguntarte. Por favor, tampoco se me moleste nadie. Pero tal como los marinos fueron golpeados, hubo un sector del Partido Socialista, que no es el de hoy día, por favor, por eso no se me moleste nadie, ¿no? Que también fue golpeado, y duramente. Y ese sector que fue enviado por Allende para asumir en algún momento su defensa, tanto a Corea, un pequeño grupito, como a Punto Cero en La Habana, y que murió con él, y que resistió hasta un año después del golpe y después todos desaparecieron. Ese sector, haciéndose eco de las resoluciones del 23º Congreso del Partido Socialista, que decía que con el triunfo de Allende nos acercábamos al poder y que había que asaltarlo, ¿no? Ese sector que después enganchó con la vía político-institucional de Allende y abandonó el apoyo a las guerrillas, ese sector desapareció. Y todos los documentos que dan forma al Plan Z, ¿no?, son verídicos, pero son de manos de viejos socialistas, todos ellos muertos, exceptuando quien lo escribió, Felipe Varela. Entonces, aquí a lo mejor nos tiramos una buena investigación, lo tiramos para el próximo año, porque el Plan Z efectivamente existió en la medida en que lo desarrolló la derecha, pero en los documentos socialistas de aquel tiempo no existió el Plan Z, hubo 2 documentos que los militares le cambiaron el nombre porque adelante tenía, ¿no?, un 2 que parecía una Z, eran 2 documentos, no era Plan Z, eran 2 documentos de lo que se llamaba el Plan Santiago. Vean el libro blanco del gobierno de Chile y se van a dar cuenta.
Ahí mismo, delante de nuestros ojos, hay un 2 grandote. Pero hasta nosotros nos creímos el cuento. Por eso que los historiadores tienen que escarbar mucho más. Por eso que los historiadores tienen que reconstruir a fondo la historia, porque si no, de repente caemos en supuestos. En supuestos. Lo que sufrieron ustedes se sufrió por este otro lado. Lo que se sufrió por este otro lado, lo sufrieron por allá. Y esto es lo que nos permite, entonces, entrar nuevamente a reconstruir ese periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque además, con todo el respeto que le tengo a los partidos políticos, los partidos de la Unidad Popular, nunca le dieron una respuesta al pueblo de Chile. Ni a ustedes los marinos, ni a los que estaban en este otro lado. Y eso sigue esperando. La historia de la Unidad Popular, con todos sus componentes, han salido 2 libros en el último tiempo muy meritorios, pero esto hay que ampliarlo. Porque en la medida que tengamos claridad, con esto termino, en la medida que tengamos claridad de lo que sucedió hace 50 años atrás, vamos a tener claridad de lo que está pasando hoy día. La historia no es pasada, la historia es el conocimiento del pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Si no, no sirve. Si no, es un simple relato del pasado, y eso lo hacían los historiadores positivistas del siglo XIX. Pero ya estamos en el siglo XXI. He ocupado más de 5 minutos, me pasé, así que les ruego comprensión. Dejo hasta aquí la exposición, no sin antes volver a felicitar a Dani y saludar la presencia de cada uno de ustedes aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, yo soy uno más de los marinos constitucionalistas y antigolpistas que en aquella época de los 70, en diferentes reparticiones, buscamos organizarnos para defender el gobierno que había elegido el pueblo de Chile, y también nuestra tarea principal era buscar cambios dentro de en este caso de la Armada, y por supuesto que interesados en los cambios todas las Fuerzas Armadas en general. En ese año me encontraba yo cursando a la Escuela de Ingeniería Naval. Allí llegábamos personal de la afiliación blanca, la afiliación azul a la que yo pertenecía, y en ese entonces, de toda esta efervescencia que había en términos políticos, por un lado afuera de los cuarteles, pero internamente nosotros teníamos también una oficialidad en la Marina que a vista y siempre complotaban muy tempranamente en dar un golpe de Estado, o lo que llevó también a una reacción de la gente de tropa a organizarse para ver qué se podía hacer a futuro. Los partidos, se buscó contacto con los partidos políticos de diferentes formas. Algunos lo rechazaron, otros lo aceptaron, y la vida se nos fue en eso. Siempre fue un tiempo muy corto, siempre faltó tiempo para ir más allá, y al último, justamente los que estábamos en la Escuela de Ingeniería Naval, en un día como hoy, 11 de agosto, caemos prisioneros, el segundo grupo de la Escuela de Ingeniería, en que aquí tenemos uno más, un compañero Ramírez, y
también acá otro compañero que era de la aviación naval, Jorge. Ya. Fueron tiempos duros, que también de bastante frustración de no haber podido ir más lejos. Hicimos esfuerzo y contacto, llegamos a vincularlo y a juntarnos inclusive con gente del regimiento Coracero, de la escuela de caballería en Quillota, buscando bueno, darse apoyo, pero también tratar de acumular fuerza y medir hasta dónde se podía llegar. En eso nos llevó la represión y la inteligencia de la Marina se movió más rápido y hasta ahí se cortó la hebra. Fueron básicamente unas razzias que hubieron en esto. El principal promotor, como ustedes saben, fue el autodenominado almirante Merino, que era el mayor promotor de todo el golpe y que se tomó básicamente el puesto de comandante en jefe de la Armada. Entrando a otra parte, quisiera agradecer infinitamente a Dani, a quien conocimos también cuando era un joven historiador, y nosotros con nuestro interés de dar a conocer nuestra historia, porque ya teníamos la experiencia que todos los sucesos anteriores en la Marina siempre se transmitían boca a boca o quedaban ahí escondidos en algunos papeles y no había mayor publicitación de nada de esos sucesos. Por eso a Dani, una persona del Gran Concepción, que es un lugar que estimamos mucho y donde la Marina también es bastante fuerte, tempranamente se dedicó a investigar y a entrevistar, a indagar algunas cosas sobre lo que pasó en los astilleros de Talcahuano, que vale decir en aquellos tiempos no era fácil hacerlo. La represión te podía llegar también y no tenías muchas posibilidades de entregar o dar a conocer todas estas partes de la historia, en el caso de este lugar como Asmar, Talcahuano. Contándole un poco de Asmar, allí trabajan hoy en día personal de la afiliación blanca, azul y también empleados civiles. Solamente quiero señalar algunas cosas que sucedieron allí. Una de las que puedo vincular dentro de toda esta efervescencia política que hubo en esa época, de 73, pasaba yo por allí por el año 71 a principio, y había una campaña de que había que elegir el alcalde de Talcahuano, y se postulaba un compañero que era de empleado civil del astillero en Talcahuano, y la campaña consistía simplemente en que los que tenían derecho a voto debían conseguir 2 y los que no teníamos que conseguir 1. Bueno, en ese tiempo los astilleros eran alrededor de los 2.500 trabajadores, y las matemáticas nos fallaron y también el esfuerzo tuvo su fruto, y que fue elegido el alcalde de Talcahuano, le pidió Carrasco, un funcionario que era de los astilleros. Bueno, gran alegría para nosotros, y el alto mando muy enojado. No hubieron grandes represalias, pero sí que
mucho descontento. La verdad que no sé qué pasó con el compañero Carrasco después del golpe, pero seguro que no la pasó bien y seguramente fue destituido de su puesto. Otra cosa que de los astilleros, los astilleros nacen en los años, ASMAR, particularmente en los años 60. Viene de lo que eran los antiguos arsenales de marina. Y allí se empieza a integrar gente civil a los trabajos, seguramente por ingenieros y técnicos que se necesitaban, que no los podía producir la marina. Y hasta el día de hoy, eso ha ido aumentando cada año. Más civiles trabajan en el astillero de diferentes especialidades y en todos los campos. Ha habido cambios en la tecnología y eso lleva a que tengan que contratar gente mejor preparada, que no la puede producir la marina. Una de las cosas que perdura hasta hoy es que los empleados civiles no tenían sindicatos en aquella época. No tenían derecho a sindicato, existía solamente un bienestar social y esa era una queja, algo que se comentaba porque no se podía publicar mucho, de que debería haber sindicalización, porque los astilleros dicen que son una empresa autónoma del Estado con patrimonio propio. Difícil de explicar eso, ¿qué quiere decir? Porque el Estado es realmente el que pone el mayor dinero en esta empresa y la controla la Marina, el alto mando de la Marina tiene una organización que depende del servicio general de los servicios de la Marina, y cada planta que hay, la mayor en Talcahuano, también hay una administración que está aquí en Valparaíso. Normalmente es un contraalmirante que tiene el control de las 3 plantas, Talcahuano, Valparaíso y Punta Arenas, que son administradas por un capitán de navío normalmente. Le menciono eso del número de gente civil que trabaja, porque ahí hay una contradicción que persiste, y de aquellos tiempos siempre comentábamos con esta gente, los compañeros que la contrata por la Armada, que ellos debían tener derecho a sindicato. También tenían que tener derecho a representación dentro de la estructura que tenía la Marina. Y otra de las grandes quejas era que muchos oficiales, después que se jubilaban, tomaban un segundo trabajo ahí y ingresaban a bastantes familiares de ellos. Eso era algo que está a la vista de todo, y bueno, eran comentarios internos más que quejas que nadie se publicitaba. Hoy en día, el año 2010, les dieron el derecho a tener un presidente del sindicato. También hay un presidente que es viene a representar a las Fuerzas Armadas en general, porque yo creo que el caso se repite en las otras instituciones como FAMA en el Ejército y la Fuerza Aérea. Y siguen históricamente las mismas quejas de la representación, y siendo hoy en día que el personal mayoritariamente que existe allí son civiles, gente que tiene que ver la manera de contratar
para toda su actividad. Algo que esperamos que con esta nueva constitución algo se logre avanzar, algo se logre cambiar en estas instituciones, y eso sería algo muy bienvenido. Lo otro que quiero recalcar: nunca he visto un congresista de ningún partido o algún diputado o senador que se preocupara de todo esto, porque AMAR es una empresa del Estado, es de los chilenos, y no tiene ahí un montón de derechos que los trabajadores no lo dejan ejercer. Ya. Bueno, quiero agradecer una vez más a Dani y de este libro que un poco detalla los vejámenes y también las torturas que existieron en esa área. Los compañeros de AMAR y también del Escuadra fueron, algunos de ellos, una parte de ellos, fue llevado al fuerte Borgoño que se mencionaba, de la Infantería y Marina, y allí esa gente fue realmente donde hicieron las torturas más crueles en la Marina. Y también quiero hacer extensivo nuestro agradecimiento a Cineforo, a las compañeras y compañeros de Cineforo y otras organizaciones que a través de largo tiempo han persistido, han sido constantes en remover la estatua de este infame almirante para mí, que finalmente fue removido. Es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias. Posiblemente no habría viajado. Pero detrás de este libro me unen sentimientos de gratitud y de amistad con las personas que no solamente dieron sus testimonios, que están plasmados en este libro, sino también con quienes me abrieron una puerta importante de la historia y de sus historias personales por allá por el año 2004, 2003. Entonces, más que contarles el contenido del libro, que eso lo dejo para que cada uno de ustedes lo pueda hacer cuando lo lea, quiero contarles más bien cómo surge este libro y lo que rodea esta investigación. En tercer lugar, agradecer las conceptuosas palabras de Patricio, al cual le tengo mucho afecto y un respeto intelectual. A Víctor, bueno, y Elizabeth, que va a hacer después una presentación. Agradecer también a dos personas en particular. A Mariano Ramírez, que está ahí sentado, con el cual ya nos conocemos hace una muy buena cantidad de años, y a Víctor Martínez. Y digo a Mariano y a Víctor para representar lo que es el grupo de marinos que por allá por julio, agosto del 73, o julio, agosto del 73, comenzaron a ser detenidos y después violentamente torturados. Como yo siempre les digo a mis alumnos cuando estoy viendo este periodo, ellos fueron las primeras víctimas de la tortura y flagelaciones de parte de lo que fue después la dictadura. Y hablo de Mariano y de Víctor porque, bueno, este libro fue producto de mi tesis de investigación en el magíster en Historia por la Universidad de Concepción. Yo por allá por el 2003, 2004 tenía nociones muy vagas sobre este hecho, vagas y generales. Sublevación, una rebelión, querían dar un golpe,
eran todos comunistas, y un listado de cosas. Y me acuerdo muy bien que en una clase un profesor nos preguntó del magíster qué queríamos investigar. Y yo tenía dos hechos que me llamaban mucho la atención, que era efectivamente uno el tema de los marinos, la Armada, y el otro era lo que había pasado con el tanquetazo el 29 de junio. Yo comenté ahí en clase, y al frente mío había una compañera del magíster y me dice, yo te puedo ayudar porque mi tío participó de ese hecho de los marinos. Esta colega se llama Laura Benedete Reimann y el tío era Víctor Reimann, que estaba en Talcahuano. Bueno, así comienza esta historia, con ese contacto con Víctor Reimann, y Víctor Reimann me hace el nexo con Mariano Ramírez y Víctor López. Un pequeño paréntesis a propósito de Víctor López. Este libro está dedicado a 3 personas, a la memoria de Pedro Enríquez y Hernán Mech, que fueron los abogados que defendieron a las personas que fueron detenidas allá en Talcahuano, ellos fallecieron, y también a la memoria de Víctor López. Cierro el paréntesis. Me hace contacto con Víctor y con Mariano, y siempre me acuerdo, y a esta altura me río un poco, porque Mariano me responde de una manera muy formal el correo, y después me dice que quiere conversar conmigo porque necesita hacerme unas preguntas. Me acuerdo que conversamos por celular, y me comienza a preguntar quién soy yo, qué quiero hacer, un poco inquiriendo cuál era la intención de este joven estudiante de magíster que estaba interesado en hacer esta historia. Yo le conté quién era, qué es lo que quería hacer. Entonces veía o escuchaba del otro lado del celular cierta suspicacia, entre comillas, desconfianza. Bueno, ¿quién será este tipo que quiere investigar esto? Bueno, yo le conté la historia y fue así como empezamos a dialogar, y Mariano junto con Víctor me entregaron mucha información y contactos, entre otras cosas las personas que yo entrevisté, y el expediente, el proceso, que lo leí completo, más información de prensa, y así fui armando, como yo siempre digo, en una investigación es una especie como de puzzle, que uno comienza a colocar las piezas hasta que ya lo arma. Tiene una idea en la cabeza, pero sí hay que llevarla para el papel. Y tiene que ser lo suficientemente coherente y consistente, no solamente para que la entienda uno, sino que ojalá la entienda el resto. Y ese es un problema que tenemos, y Patricio lo dice muy bien. En el círculo de académicos del ámbito de la historia nos leemos nosotros y los que están ahí. El resto, la verdad es que no lo entiende porque escribimos enredados, ocupamos muchos términos, y la verdad es que parece que entre más términos complejos utilicemos, parece que fuéramos mejor. Al final es peor. Entonces logré armar esta trama y me faltaba un actor por entrevistar, que era el fiscal naval de la época, de Talcahuano, Fernando Jiménez Larraín. Fernando Jiménez Larraín en ese entonces era el rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que él es abogado y trabajaba como rector. Entonces yo fui a golpear la puerta de donde él tenía su oficina, en el centro de Concepción, y hablé con la secretaria y le dije, mire, yo soy fulano y quiero hacer esto. Ya me dijo, lo que pasa es que don Fernando está con licencia médica, creo, pero venga la próxima semana. Volví la próxima semana y me dice, no, don Fernando, la verdad es que está ocupado, no lo puedo atender. Yo, ¿puede volver en 10 días más? Y yo, volví en 10 días más. No, don Fernando no lo puedo atender. Pasaron el tiempo y don Fernando nunca me atendió, y no me atendió, eso lo supe después, porque sabía que la investigación que yo estaba realizando lo involucraba directamente, digamos, en el proceso. Y porque, bueno, seguramente se quería cuidar la imagen pública que tenía, ¿no es cierto?, de rector y de un hombre dedicado a la abogacía, y no quería que nadie ahí le hiciera ruido. Bueno, así fue como este libro, que fue mi tesis de magíster, fue tomando forma, y la verdad es que fue un proceso riquísimo en cuanto al trabajo de investigación que hace uno, pero al mismo tiempo, diría yo,
bastante doloroso por los testimonios que logré recoger. Pero había una cosa que siempre me llamó la atención de los testimonios de los exmarinos. Yo pienso que me estremecía más yo con los testimonios que ellos mismos con sus testimonios. Porque cuando narraban o contaban, o llegaban al tema de la tortura y todo eso, lo contaban, digamos, esa es la sensación que yo tengo y con la que me quedé, no desde, llamémoslo así, la derrota, ¿no es cierto?, la melancolía, sino que como una experiencia que fue el precio que tuvieron que pagar por ser leales más que a la Constitución, más que a la izquierda, más que al partido, a Allende. La mayoría de ellos se decía partidario de Allende, más que la Unidad Popular del proceso. O sea, Allende para ellos encarnaba la figura de reivindicación, de lucha, y por lo tanto Allende era, ¿no es cierto?, el referente con el cual ellos había una relación muy, muy estrecha. Y por otra parte, me daba cuenta que su visión, su vínculo, su sensibilidad por la izquierda tenía que ver por dónde habían vivido, dónde habían nacido, porque un tío era militante socialista, porque un tío era del PC o porque alguien del barrio. Entonces venían de una situación social muy vinculada al mundo popular, llamémoslo así, y que se veía la Armada en ese entonces como un espacio, ¿cierto?, para tener un trabajo, poder ascender y tener mejores condiciones de vida. Pero claro, eso entró, ¿no?, se vincula después con lo que les toca vivir adentro. La formación, ciertos valores como Dios, patria y familia, ¿no es cierto?, ahí muy marcado, y que eso no es solo del 70 al 70, no es que esta visión de que están los comunistas y los comunistas nos van a matar o va a pasar algo, sino que eso viene de más atrás. Y yo eso lo logré chequear, lo logré encontrar en la revista de Marina. La revista de Marina, yo la revisé del año 45 en adelante. Y me fui encontrando editoriales, reportajes, notas, donde paso a paso iban contando en la revista la amenaza roja, la expansión de la Unión Soviética, la amenaza de la guerrilla. Y eso, a medida que acercaba ya los 60 y los 70, ya fue mucho más fuerte. Y eso está ahí, o sea, no es que yo lo esté inventando, no, usted va a la revista Marina y lo puede consultar y ahí está. Ya. Y ya, a medida que se acercaba el 73, el 11, los textos que se encuentran en la revista ya son abiertamente provocadores, digamos, o sea, esto hay que pararlo, esto no puede. Claro, con un lenguaje bien sutil, digamos, para que no se notara, digamos, de que los tipos estaban deliberando abiertamente, cuando se sabía eso. Entonces, bueno, esos son elementos que me permitieron reconstruir el libro y finalmente darle forma y que se convirtiera en la tesis de magíster. Entonces, el valor de la oralidad para mí fue muy, muy importante. Y ahí yo coincido plenamente con Patricio. O sea, a uno no le enseñan, digamos, cómo hacer una historia, cómo hacer historia oral. O sea, uno aprende en la práctica. Toma un poquito, ¿no es cierto?, claro, de como los periodistas, pero con todo el respeto que merecen los periodistas, yo estoy muy lejos de aquello. Entonces, claro, uno tenía la idea, ¿cómo hago para dialogar y conversar con estas personas que están al frente? Donde yo podría tener las grandes ventajas de que yo para el 73 no había nacido, yo nací el 76. Entonces, por lo tanto, legítimamente, al que yo estaba entrevistando me podía decir, oiga, pero usted no vivió esto, o sea, usted no supo lo que ocurría. Claro, perfectamente me podría decir eso. Pero tocaba que la información que yo ya había leído, que conocía, me permitía tener una importante cantidad, digamos, de elementos para poder afrontar las entrevistas. Entonces, el tema de las entrevistas, que yo, más que entrevistas, fueron diálogos. Yo tenía un punteo y era una cosa abierta.
la familia, de dónde provenían, de qué sector social, cómo se vinculan con la izquierda, por qué estos partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa, digamos, que me permitió reconstruir el mapa de estos operarios y de estos marinos, particularmente de Talcahuano. Yo en eso quiero ser muy claro. Mi historia se enfoca a Talcahuano. Si bien yo conocía algo de lo de Valparaíso, porque en ese periodo me tocó además dialogar o conversar con Magazine, con Jorge. Jorge hizo una investigación así acabada, grande, potente sobre este tema. Pero yo decía, bueno, pero yo soy de acá y yo me quiero colocar la camiseta y quiero investigar Talcahuano. Y bueno, finalmente eso se dio. Entonces había que cruzar la información de prensa, que era básicamente información como muy oficial, información del expediente y la información de los testimonios. Ese cruce y ese trabajo había que hacer. Y reitero, fue un proceso muy enriquecedor para mí. Sí, la tesis se defendió en 2005, el 2009-10, si no me equivoco, se publica un resumen de esa tesis por una editorial de Tomé que me dice, ¿podemos publicar una parte de tu tesis para dar la cuenta? Sí, ningún problema. Me acuerdo que Mariano estuvo ahí presentando, comentando. Y quedó ahí ese libro. Y siempre tuve la intención de sacar una nueva edición mejorada, aumentada, corregida, con nuevos elementos. Mariano me preguntaba, bueno, ¿y cuánto? Me decía. Y le dije, bueno, aquí, para esto, se necesitan dos cosas. Tiempo, y recursos. Bueno, porque nosotros podemos escribir, ya está, pero necesitamos que alguien financie. Y publicar un libro en Chile es difícil y es caro. Es difícil. Entonces, un día me llega un correo donde me señala que está dispuesto a apoyar una segunda edición de este libro. Y esa persona es Víctor Martínez, y yo lo quiero decir públicamente. Víctor Martínez me dice, bueno, hay que sacar esto, hagámoslo, echémoslo para adelante. El problema de recursos estaba resuelto, ahora el problema era de tiempo, o sea, mi tiempo. Además yo tengo una hija chica de 3 años, entonces ella absorbe gran parte de mi tiempo. Y lo digo con orgullo, digamos. Lo digo como crítica. Entonces, bueno, mi tiempo en la universidad, la crianza, todo se acota. Dije, bueno, hay que hacerlo en algún momento y hay que hacerlo, bueno, cuando la hija duerma, o sea, en las noches. Hay que trabajar de noche. Bueno, me metí al texto, lo pulí, le saqué las cosas que no estaban correctas, no en cuanto a contenido, sino de redacción, lo amplié, lo mejoré. Y fue así como hablé con la editorial Escaparate, que es de Concepción, y hablé con Miguel Soto, que es de la editorial, y le dije, mira Miguel, hay recursos, saquemos esto, ya no hay ningún problema. Y así el proceso avanzó hasta que tenemos esta segunda edición que está mejorada, está más bonita, ¿no es cierto?, con una foto que buscamos por ahí. Entonces, en resumidas cuentas, para no extenderme y dar la lata, porque después podemos conversar, yo me siento muy contento, creo que cumplí con un desafío que me había propuesto de investigar uno de los episodios que prácticamente estaban muy desconocidos de la historia reciente de Chile, o se conocía así muy en general. Creo que cumplí con eso, creo que cumplí, me siento satisfecho con haber investigado esto, pero por sobre todas las cosas me siento satisfecho con haber dado voz en este libro a esas memorias subalternas, subterráneas, que están invisibilizadas por las historias oficiales o por el poder político muchas veces de turno. No, ¿para qué? No se meta aquí, déjelo ahí, no, así, ¿para qué tanto? Total, van muriendo a poco. Y como van muriendo a poco, entonces esta historia después, ya nadie la recuerda.
no se metan. Ese era como el discurso. O lo otro, no, pues si tú no viviste esto, ¿para qué vas a investigar? Pero bueno, no es nada más bonito que ir contra la corriente. No es nada más bonito. Y a los historiadores nos gusta meternos las patas de los caballos. Entonces, mi agradecimiento es porque yo cumplí con esto, me hice de muy buenos amigos, los ex marinos, ya. Soy un agradecido de ellos y voy a finalizar con lo que partí diciendo. Si me hubiesen invitado a otras personas o colegas, no habría viajado 800 kilómetros de Concepción a tomar el avión, llegar a Santiago, subirme a un bus, venir para acá, a la noche irme a Santiago, dormir, mañana temprano volver a Conce. No habría hecho eso. Pero lo hice porque están mis amigos acá. Y eso para mí tiene más valor que cualquier texto, cualquier investigación que uno pueda hacer. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá y por la paciencia de escuchar. Gracias. Yo preparé un texto. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a participar del lanzamiento de este libro y dedicar mi presentación a Dani Monsalve, a quien felicito por su gran investigación. El trabajo riguroso de Dani Monsalve, junto al gran aporte investigativo también del también académico historiador Dr. Jorge Magasitz Airola, han sido no solo un ejemplo e incentivo en mi trabajo, sino que también han generado nuevas aperturas investigativas y metodológicas para las nuevas generaciones de tanto investigadores, investigadoras como de documentalistas, y han abierto también la mirada de la historia, logrando posicionar a los relatos de personas comunes que fueron escondidos bajo el anonimato y el olvido de una sociedad apresurada por avanzar, apresurada en dejar atrás, apresurada en ocultar los proyectos de transformación y de rebeldía social bajo la cortina de una memoria institucional e institucionalizante, que decidió integrar los relatos del horror y dejar fuera a las ansias y proyectos de una sociedad nueva que no alcanzó a ser. Por ello, siempre ha ocurrido, como ocurre hoy, que mis saludos más afectuosos también están en las y los protagonistas de esa lucha por transformarlo todo. Por esa generación de imprescindibles que nos enseñaron que los aprendizajes y las luchas se dan en todo espacio. Dentro de este grupo de personas está la historia de los protagonistas de este libro, Proa al golpe en la Armada, que son también mis protagonistas. Algunos de ellos presentes hoy en esta presentación del libro. Los marinos y operarios navales que se opusieron a derrocar al gobierno democráticamente elegido del presidente Allende. El pueblo naval que intentó desde dentro de la Armada defender con ello a sus propias familias, amigos, vecinos y al pueblo en su conjunto de la violencia, del crimen y del abuso. Este libro rescata las vivencias de los marinos integrantes de los buques de la escuadra y de los funcionarios operarios de astilleros y maestranzas de la Armada, ASMAR, en la segunda zona naval de la ciudad Puerto Militar Talcahuano, dependiente de la Comandancia en Jefe de la institución naval. Quisiera entonces dedicar también esta presentación a don Víctor Alamírez López Zambrano, expresidente de la Agrupación de Marinos Antigolpistas, luchador social, uno de los entrevistados en este trabajo, en el libro de Dani, y que nos ha dejado al fallecer el año pasado. Su legado dirigencial y su lucidez política quedará en la memoria de quienes lo conocimos y también admiramos. Se me ha pedido que participe en la presentación del relanzamiento del libro. Desde mi experiencia de trabajo como directora e investigadora del documental La Defensa, que aborda la historia de estos ex marinos castigados por su resistencia a la avanzada golpista. En mi caso particular como realizadora no provengo del oficio del cine. Mi formación académica han sido las ciencias sociales, la sociología, de cuyo oficio investigativo por sobre todo aprendí la necesidad constante de preguntarse el para qué de nuestros estudios
el ejercicio de autovigilancia que para Gastón Bachelard es uno de los aspectos fundamentales del quehacer de quien estudia los procesos sociales. Por tanto, más allá de hablar del libro en sí, llamo a la reflexión sobre la pregunta del ¿para qué?, de la finalidad que implican investigaciones como la de Dani o del profesor Magasic, u observaciones audiovisuales como la mía, que tratan e indagan en integrantes de las Fuerzas Armadas, en este caso particular miembros de la tropa de la Armada chilena, como forma de desentrañar el funcionamiento de este tipo de instituciones encargadas de administrar la violencia estatal en el país. Como hemos mencionado, los protagonistas de este estudio histórico son un grupo de jóvenes marinos, miembros de la tropa naval, de la denominada Gente de Mar, que dispuesta a defender al gobierno de la Unidad Popular, encabezada por Salvador Allende, decidió organizarse en las distintas reparticiones y recintos navales para oponerse al inminente golpe de Estado. Aun cuando el grupo se acercó a las fuerzas políticas integrantes y cercanas al gobierno de Allende para alertar sobre el inminente golpe de Estado por ocurrir, fueron detectados por el Servicio de Inteligencia Naval, por el SIN, tomados detenidos, incomunicados y en algunos casos brutalmente torturados. Los marinos contrarios al golpe, los antigolpistas, pertenecientes a distintas reparticiones navales, como buques de la escuadra, bases y escuelas, paradójicamente fueron apresados durante los últimos meses de la Unidad Popular, desde junio de 1973. Vivieron las jornadas del golpe y las sucesivas horas en que las Fuerzas Armadas tomaron control del país, estando presos en la cárcel y en recintos navales, como Fuerte Borgoño en Talcahuano, presenciando los acontecimientos de violencia e hiperviolencia cívica y militar sobre la ciudadanía, reclamando desde las mazmorras y la inmovilidad forzosa el no poder hacer nada por defender a ese pueblo del que formaban parte. Convertidos en parte del enemigo interno, el cuerpo social compuesto de todos aquellos militantes y desobedientes al orden social, aniquilable por las Fuerzas Armadas, cuerpo armado uniforme, organizado y administrado, que golpeó como un puño a los sectores populares, se les condenó por los delitos de sedición y motín, apenas que debieron cumplir recluidos en centros de concentración en Coyihuay, Puchuncaví, en la región de Valparaíso, y en la cárcel pública y penitenciaría de Santiago. En estos dos últimos recintos, los ya exmarinos fueron convertidos en presos políticos, sufriendo años de encierro junto a civiles militantes políticos y presos comunes. Muchos de ellos participaron como militantes de partidos, algunos debieron salir al exilio, otros resistieron a la dictadura de Pinochet. Dos de ellos, Ernesto Zúñiga y Alberto Salazar, fueron asesinados por agentes del Estado y murieron en resistencia. Alberto Salazar, de hecho, murió explosionado en Concepción. Hasta hoy la Armada encubre los hechos de violencia cometidos contra estos hombres y su caso judicial aún permanece en los tribunales chilenos. El autor además logra realizar un análisis al proceso de justicia naval, a través del cual estos jóvenes marinos y operarios de astilleros fueron separados de sus labores, encerrados, castigados y torturados. Retorno a mi enfrentamiento con la historia, porque aunque este hito está en la memoria colectiva de quienes nacimos y crecimos en la dictadura, sus protagonistas permanecieron públicamente olvidados, así como sus nombres y sus rostros. Por ello, la gran importancia de encontrarme con una investigación rigurosa como la de Pro al Golpe en la Armada del profesor Monsalve, trabajo que colabora en su visibilización y que en mi caso me ayudó a conocer más a los protagonistas y a sus circunstancias, así como a sus relatos de vida que no me fueron indiferentes ni lejanos. Los relatos de los marinos y operarios antigolpistas, su historia, que es parte de la historia del pueblo chileno, este pueblo con uniforme naval, el despertar de su autoconciencia y la decisión determinada de estos miembros de la gente del mar, la tropa, de asumir y proteger a su grupo de origen, implicó el no participar de un golpe de Estado, ni de atentados al gobierno de Allende, y de defenderlo frente al resto de las Fuerzas Armadas y fuerzas políticas. Estos marinos y operarios antigolpistas son hijos de su tiempo. Sus decisiones han estado marcadas por sus rupturas ante las circunstancias que les ha tocado vivir. Su organización clandestina dentro de la Armada, su lucha contra la dictadura y su permanente denuncia de las violaciones a los derechos humanos de la Armada contra mujeres y hombres
post-golpe y las advertencias del grupo sobre futuras represiones de las Fuerzas Armadas a la civilidad organizada en un país que, hundido por el exitismo económico y obsesionado con olvidar su historia reciente, lleva décadas invisibilizando a un creciente número de marginados del poder que acumulan rabia por años de abuso. Su historia es un hito vigente e incómodo. Sus luchas hasta hoy de estos sujetos que están siendo, en términos de Gabriel Salazar, hacen confrontar el pasado con el presente, al Estado, su institucionalidad y sus agentes, que reproducen relaciones de poder y que no tiemblan nuevamente en reprimir, en cegar, en violar y asesinar a la población civil insumisa. En el Chile ya no convencido de ser el oasis de América Latina, en plena rebelión de octubre del 2019, Piñera y los grupos de poder declararon la guerra a la ciudadanía en rebeldía y las Fuerzas Armadas y de orden salieron nuevamente a reprimir. Los marinos antigolpistas vuelven entonces a interpelarnos y a advertirnos de la represión que podemos sufrir. No podría ningún curso ni ningún reglamento de derechos humanos incorporado o aplicado a la mejora de las prácticas, protocolos y procedimientos de los miembros de las instituciones armadas hacia la ciudadanía, inclusive si este tipo de prácticas o protocolos fueran dictados por instituciones de defensa de los derechos humanos, ninguno de esos podría quebrar la disciplina y hacer fluir la conciencia propia de que cada miembro de la tropa, para discernir si obedecer, empuñar un arma o emplear la fuerza contra personas civiles, como sí lo hicieron estos hombres con sus compañeros y contingentes. La noción de que a quien vas a herir, detener, neutralizar o eliminar puede ser tu amigo, tu vecino o también tu familiar. Entonces llegamos a la respuesta a la pregunta que se planteó al inicio de esta presentación. ¿El para qué sirve este tipo de investigaciones, observaciones, como es el caso de la mía, como es el caso de la de Dani? Para terminar entonces, comparto con ustedes una secuencia de una escena. Transcurre esta conversación entre mis entrevistados en una biblioteca pública de Valparaíso. No fue registrada en las pasadas elecciones, sino que en la anterior, cuando salió electo Piñera. Y en ella son ellos mismos, los marinos o exmarinos, quienes entregan la respuesta de para qué sirven este tipo de investigaciones y también reflexionan en para qué sirve la historia. Y eso me parece muy interesante traerlo aquí al debate.